Atención, México. Durante muchos años, cuando un mandatario extranjero se paraba en un foro internacional para hablar mal de nuestro país, para señalarlo, para exhibirlo, para tratarlo como si no tuviera voz propia, la respuesta casi siempre era la misma: silencio, cautela excesiva, cabeza abajo y el clásico no pasa nada. Pero esos tiempos quedaron atrás. Y esta semana, desde una cumbre realizada en Francia, Donald Trump recibió una respuesta que dejó claro lo que significa el Estado mexicano cuando decide no agacharse y defenderse con datos, con resultados y con dignidad. Quédense conmigo, porque lo que voy a mostrarles no es un rumor, no es una interpretación inflada y tampoco una exageración para redes sociales. Se trata de cifras oficiales, datos concretos y resultados que la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa para desmontar, sin gritos, sin espectáculo y sin caer en provocaciones, una de las narrativas más arrogantes que se han lanzado contra México en los últimos años. Vamos por partes. En la cumbre del Grupo de los Siete celebrada en Evian, Francia, el presidente de Estados Unidos regresó a su guión de siempre. Frente a las cámaras internacionales, Donald Trump afirmó que México había perdido el control de su propio país, que los cárteles controlan México y que esa situación, según él, era triste. Pero no se quedó ahí. También habló de la presidenta mexicana y dijo que era una mujer muy buena, pero, en sus palabras, una mujer muy asustada. Y como si ese señalamiento no fuera suficiente, presumió que, gracias a sus operativos contra lanchas en el mar, el flujo de drogas se había reducido de manera drástica. A partir de eso, anunció que ahora su atención se concentraría en la frontera terrestre. Traducido al lenguaje político, Trump dejó ver que su mirada ahora apunta hacia tierra, hacia México, como si nuestro territorio fuera el origen absoluto de todos los problemas que enfrenta Estados Unidos. El mensaje de fondo no cambia. Para Trump, el problema siempre está del otro lado de la frontera. La culpa siempre es del vecino. Nunca del consumidor, nunca del mercado interno estadounidense, nunca de la demanda que sostiene ese negocio criminal. La narrativa es la misma de siempre. México como responsable, México como amenaza, México como excusa. Una mujer asustada. Eso dijo. Lo dijo desde la comodidad de un salón europeo, rodeado de funcionarios, con cámaras enfrente, presumiendo acciones en el mar y adelantando que ahora enfocará su estrategia en la frontera terrestre. Pero hay un detalle que su discurso no puede borrar: la realidad. Y en este caso, la realidad no llegó con discursos vacíos, llegó con números, con responsables institucionales y con resultados verificables. Porque mientras Donald Trump hablaba de miedo, en México el Gabinete de Seguridad apenas un día antes había presentado ante todo el país algunos de los resultados más fuertes en materia de seguridad de los últimos 12 años. Y esos resultados no salieron de una publicación improvisada ni de una frase para quedar bien. Fueron presentados por servidores públicos, mandos y autoridades que todos los días enfrentan una tarea de alto riesgo. Hay que entender primero el contraste, porque ahí está el punto central de esta historia. Durante mucho tiempo, México fue tratado como el patio trasero. Hubo una etapa en la que desde el exterior se lanzaban regaños, presiones, condiciones y amenazas, y desde aquí se respondía con cuidado extremo para no incomodar al vecino del norte. La dignidad nacional se negociaba como si fuera una moneda de cambio. Y el mensaje hacia afuera era muy claro: México aguanta, México obedece, México no responde. Ese México ya no existe. Hoy, cuando llega un señalamiento injusto, el gobierno federal no responde con sumisión, pero tampoco con berrinche. Responde con hechos. Y esa diferencia, aunque para algunos parezca menor, cambia absolutamente todo. Porque no se trata solo de contestar por contestar. Se trata de demostrar que un país serio no necesita entrar al insulto cuando tiene resultados para defender su posición. Recordemos cómo se manejaban antes este tipo de golpes políticos. Llegaba la amenaza, llegaba el regaño, llegaba la frase ofensiva desde Washington o desde cualquier otro foro internacional, y casi de inmediato aparecía una fila de funcionarios buscando audiencia, ofreciendo concesiones, bajando el tono y tratando de apagar el incendio sin incomodar a nadie. La defensa de México quedaba reducida a un comunicado frío, a una frase diplomática y a la esperanza de que la tormenta mediática se fuera sola. Durante años se confundió la prudencia con la rendición. Se confundió el diálogo con quedarse callado. Se confundió la relación bilateral con aceptar cualquier acusación sin responder de frente. Pero lo que vimos esta semana fue otra cosa. Vimos a un país que escucha la ofensa, toma aire, no pierde la cabeza y
En lugar de salir corriendo con placer, abre el expediente y muestra los resultados. No hubo nerviosismo, hubo método, no hubo desesperación, hubo datos, no hubo insulto de regreso, hubo una respuesta institucional. Y esa capacidad de no caer en la provocación es precisamente lo que muestra a un Estado que se siente firme en lo que está haciendo. La presidenta Sheinbaum lo dejó claro durante su conferencia matutina. No entró al terreno del insulto, no mordió el anzuelo de la pelea personal, no convirtió el tema en una guerra de frases. Dijo, con una serenidad que pesa más que 1000 gritos, que no quiere ni debe entrar en un debate personal con el presidente Trump. Y después hizo algo mucho más fuerte que cualquier descalificación. Presentó la realidad. Pongan atención a este dato, porque es histórico. Los homicidios dolosos en México registraron una reducción de 46%. Se pasó de un promedio de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026. Hablamos de casi 40 vidas menos arrebatadas cada día. Además, mayo se colocó como el mes con la menor incidencia de los últimos 12 años. Entonces hay que decirlo claro, ¿esa es la fotografía de un país que perdió el control? ¿Eso demuestra un gobierno inmóvil, acorralado por el miedo? Los números no militan, no hacen campaña y no se acomodan a conveniencia. Las cifras simplemente muestran una realidad distinta a la que Trump intentó colocar frente al mundo. Pero pasemos al tema que más insiste en señalar el gobierno estadounidense, el fentanilo. Y aquí viene uno de los golpes más duros contra esa narrativa. El paso de fentanilo de México hacia Estados Unidos cayó 76%. Las incautaciones en la frontera bajaron de 863 kilogramos a 208 kilogramos. ¿Y de dónde vienen esos datos? No salieron de una dependencia mexicana ni de un informe hecho para defender al gobierno federal. Esos números vienen de la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En otras palabras, el mismo gobierno que critica a México tiene registros que contradicen su acusación. Trump quedó desmentido con información generada desde su propia casa. Si al menos una de cada 4 acusaciones estuviera respaldada con evidencia sólida, entonces habría tema para discutir. Pero cuando la principal cifra que se usa para presionar a México se cae con los propios registros estadounidenses, lo que queda expuesto es quien está hablando sin información completa. Y no es la presidenta de México. Antes de seguir, si esta información te parece importante y crees que más mexicanos deberían conocerla, suscríbete al canal. Es la mejor forma de ayudar a que esta verdad llegue más lejos. Seguimos. Ahora hablemos de las personas, porque detrás de cada cifra hay vidas, decisiones y funcionarios que han puesto el cuerpo en esta estrategia. Trump describió a un México arrodillado, pero el Estado mexicano tiene rostro, nombres y una historia de resistencia que vale la pena recordar. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es Omar García Harfuch, y este hombre sabe de primera mano lo que implica enfrentar al crimen organizado. Sobrevivió a un atentado brutal que estuvo a punto de costarle la vida, un ataque directo de la delincuencia organizada. Cualquier otra persona, después de algo así, habría dado un paso atrás. Él, en cambio, decidió permanecer en la lucha y dedicar su vida a combatir esa amenaza. Esa es la persona a la que, desde un salón europeo, intentaron presentar como parte de un gobierno dominado por el miedo. A su lado está el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien informó que más de 107,000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional se mantienen desplegados en el territorio nacional. También está el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles al frente de la Secretaría de Marina, cuyas fuerzas han encabezado decomisos históricos en las costas del país. Estos no son nombres puestos para adornar un discurso. Son parte central de una estrategia de seguridad que ya muestra resultados medibles. Mientras desde afuera se habla de miedo, dentro del país hay servidores públicos que enfrentan directamente el problema. Entonces la pregunta vuelve a caer por su propio peso. ¿De verdad eso parece un país que perdió el control? Y también conviene explicar por qué estos resultados no aparecen de la nada. Esta estrategia se sostiene en inteligencia, coordinación entre las Fuerzas Armadas y las Fiscalías, y en un punto que durante décadas fue ignorado: golpear el dinero del crimen. No se trata únicamente de detener gatilleros o presentar capturas para la fotografía. Se trata de congelar cuentas, desmantelar laboratorios, cortar rutas operativas y quitarle oxígeno financiero a las organizaciones criminales. Por eso los resultados se han mantenido mes con mes y no pueden explicarse como un golpe de suerte. Las cifras respaldan esa lectura.
En esta administración se ha detenido a más de 56,000 presuntos delincuentes con carpetas de investigación abiertas y pruebas, no como ocurría antes, cuando se capturaba para la imagen pública y al día siguiente muchos quedaban libres. También se aseguraron cerca de 30,000 armas de fuego y más de 400 toneladas de droga. Se desmantelaron más de 2,400 laboratorios clandestinos. En el combate a la corrupción, dentro de la llamada Operación Enjambre, cayeron más de 85 funcionarios y exfuncionarios, incluidos varios presidentes municipales en funciones. Eso no describe a un país sin control. Es un país que, por fin, también se atreve a mirar hacia adentro y tocar intereses propios. Y aquí viene la parte que la presidenta Sheinbaum no dejó pasar, esa respuesta que devuelve la presión con calma, pero con mucha claridad política. Sheinbaum recordó algo que en Estados Unidos muchas veces prefieren hacer a un lado. La responsabilidad en esta crisis no es de un solo lado, es compartida. Si de verdad quieren frenar la tragedia de las drogas, hay dos tareas que también les corresponden a ellos. La primera es reducir el consumo dentro de su propio territorio, porque la demanda principal nace allá, no en México. La segunda, y esa es todavía más incómoda, es detener el tráfico de armas que cruza desde Estados Unidos hacia México, porque buena parte de las balas que usan los cárteles no aparecen de la nada, cruzan la frontera de norte a sur. Y para que no quedara como una simple declaración, la presidenta puso un dato sobre la mesa. Apenas un día antes, en territorio nacional, se aseguró un cargamento con un verdadero arsenal proveniente del país vecino. Ahí está la contradicción completa. Nos señalan por no controlar a los criminales, mientras las armas con las que esos criminales asesinan llegan precisamente desde el norte. México combate el incendio todos los días. Ellos, al mismo tiempo, siguen permitiendo que se venda la gasolina que alimenta ese fuego. Esa fue la conversación honesta que Sheinbaum colocó sobre la mesa, sin gritos, sin desplantes y sin caer en provocaciones. Y hay que decirlo claro, México no está rechazando la cooperación. La presidenta ha insistido en que sí se puede colaborar y que sí se debe colaborar, pero siempre bajo dos principios que no se negocian: respeto mutuo y soberanía nacional. Aquí no entra ningún ejército extranjero. Aquí no se acepta ninguna intervención disfrazada de ayuda. La seguridad de los mexicanos la garantizan los propios mexicanos, con sus instituciones, con sus fuerzas y con su marco constitucional. Y esto no es orgullo vacío ni una frase para levantar aplausos. Es constitución, es historia y también es memoria. México ya vivió en carne propia lo que significa que tropas extranjeras crucen su frontera con el argumento de venir a ayudar. Por eso ninguna presión, por fuerte que sea, volverá a abrir esa puerta. Piensen por un momento lo que representa este escenario. Por primera vez en mucho tiempo, frente a una ofensa internacional, México no responde bajando la cabeza, no responde pidiendo perdón y tampoco responde tratando de quedar bien. Responde con una carpeta de resultados, con instituciones firmes y con una línea que no se cruza. La dignidad nacional no está a la venta. Ese es el verdadero golpe político. No fue un insulto, no fue una amenaza y tampoco fue una reacción improvisada. Fue algo que un discurso basado en presión no sabe cómo enfrentar. Evidencia: 46% menos homicidios, 76% menos fentanilo en la frontera, según los propios datos estadounidenses. Un gabinete de seguridad que trabaja en territorio, no solo en redes sociales. Y una presidenta que, en vez de engancharse con la provocación, decidió informar de frente, porque la fuerza de un Estado no se demuestra gritando más fuerte que el de enfrente. Se demuestra con resultados que nadie puede borrar de la conversación. Y eso, justamente eso, fue lo que México le mostró al mundo esta semana. Que quede claro para quien quiere escuchar dentro y fuera del país: México no es el patio trasero de nadie. México no es una nación intimidada. Es una nación que combate al crimen con su propia gente, que defiende su territorio con sus propias fuerzas y que, cuando negocia, lo hace de pie, con respeto, pero mirando a los ojos. Y a ti que llegaste hasta aquí, te lo pregunto directo: ¿crees que estas cifras oficiales alcanzan para desmontar la narrativa de Trump? ¿Debemos cerrar filas y respaldar al gabinete de seguridad frente a las presiones que vienen desde el extranjero? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu opinión. Si este análisis te aportó, suscríbete y compártelo, porque la verdad de México la contamos los mexicanos. Seguiremos informando.